Ustedes saben que están pasando muchas cosas. Tenemos que hablar de las designaciones nuevas, novedosas, y también marcar un perfil de quiénes son los que ahora asumen. Finalmente fue elegido Luis Petri como ministro de Defensa. La fórmula ya está. Ahí está el comunicado de prensa, Gaby, de la presidencia electa, sería. La oficina del presidente electo Javier Milei, la oficina de prensa del presidente electo. Esto fue hoy. A las 10 de la mañana, puntuales, sacaron este comunicado donde confirman a Luis Petri como ministro de Defensa, algo que se venía barajando pero que no lo terminan de confirmar y quedaba envuelto en medio de la discusión también con Victoria Villarruel, de si iba a ser o no, si alguien de Villarruel. Destacan, y esto es interesante, el segundo párrafo. De esta manera, la fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al gobierno de La Libertad Avanza. Esto lo destaca Milei, lo destaca la comunicación de Milei. Atento Mauricio Macri, atento el PRO, atento todo el mundo de Juntos por el Cambio. La fórmula presidencial de Juntos por el Cambio está en el gabinete de La Libertad Avanza. La pregunta es si todo el universo Juntos por el Cambio considera que Juntos por el Cambio está dentro de la ninguna Libertad manera lo considera, está re claro. Me gustan estas imágenes de Petri porque vamos a hablar de él y de su perfil, pero es interesante, ya le preguntamos a Carlos Fara que está con nosotros. El presidente electo decidió en su comunicado decir y comunicarle tanto al núcleo duro como al resto de Juntos por el Cambio la fórmula, esta que perdió, pero que aportó 24 puntos después, está en el gobierno. Es una comunicación fuerte después de tantos dimes y diretes, ¿no? Sí, una picardía interesante del propio Milei. ¿Por qué picardía? Porque todos sabemos, tal cual vos decías, ¿no?, que eso es un conglomerado de muchas partes en donde muchos quizá no están de acuerdo u otros, digamos, les resulta, quieren tomar distancia por lo menos de ese tipo de compromiso, que no dice, digamos, que están fulano y mengano, sino que está la fórmula, como diciendo, Juntos por el Cambio está conmigo. Claro, claro. El mensaje que está dando es: Juntos por el Cambio ya está dentro, claro, pero es la fórmula. Totalmente. Pero es la fórmula, no Juntos por el Cambio, que son un montón de... Claro. Es una picardía, claramente. Porque si la fórmula está dentro, bueno, entonces si todos estaban apoyando a Patricia y a Petri, entonces todos están adentro. Todos diciendo, los que vayan al gobierno lo hacen a título individual, y él no lo hace a título individual, claramente lo partidiza. A ver, vamos a hablar de Petri. ¿Quién es Petri? Petri es de Mendoza, ustedes saben, un dirigente de Mendoza, abogado, que además fue vicepresidente de la Juventud Radical cuando era muy jovencito, ¿saben? Sí. Tenía 22 años nada más cuando fue vicepresidente de la Juventud Radical, y después de ser esto, que fue lo primero que fue, ex secretario legislativo de la Cámara de Senadores mendocina. Sí, mucha actividad en la política mendocina, en el radicalismo mendocino, es donde fue escalando y después fue pasando a la órbita nacional. En la siguiente placa lo podemos ver. Fue diputado provincial durante 6 años y después llegó a diputado nacional también. Siendo diputado nacional es donde se acercó a Patricia Bullrich, sí, porque él era miembro de la Comisión de Legislación Penal y sacó varios proyectos ahí que trabajó con Bullrich como ministra de Seguridad. Eso lo destacó siempre Patricia Bullrich. Y después el dato destacado que lo llevó a las revistas, si querés, del corazón. ¿Está bien dicha la revista del corazón? A la antigüedad, por favor. Bueno, la revista del corazón. Y se ríe Matías Tur, se ríe Carlos Fara, se ríe Rubén Rabanal. Bueno, pero la relación con Cristina Pérez le dio notoriedad también. De espectáculos, a la revista de espectáculos, porque es periodista, es una colega. En materia de seguridad, él impulsó algunas leyes, sobre todo leyes más duras y más restrictivas en materia de excarcelaciones y además en materia de condenas. Sí. Hay que recordar, por ejemplo, que uno de los agravantes que fue introducido en una de las modificaciones que propuso Petri al Código Penal es el que originó que se le diera condena perpetua a alguno de los rugbyers. Es cuando se acumularon las sentencias. Esto el mismo Petri decía que había sido una reforma de él. Es decir, está en la línea dura de quienes piden penas más complicadas. Está en la línea dura, por eso también es muy cercano a Bullrich, porque tiene muchas coincidencias con Bullrich en temas de seguridad, claro, seguridad y defensa que se tocan, se pegan, no están tan separados en sí mismos, pero tenemos más información. Tiene un hijo también, tiene un hijo antes de estar con Cristina Pérez, estuvo casado, tiene un hijo y bueno, se postuló como precandidato a gobernador, y esto es lo que le trajo una
digamos, proyección nacional, ¿no? Sobre todo por la buena performance que tuvo como precandidato a gobernador. Algunos creen que terminó de tranquilizar lo que estaba pasando con el radicalismo en Mendoza y de hecho le terminó haciendo un gran favor a Alfredo Cornejo en la elección. 17% sacó cuando se postuló como precandidato a gobernador, tuvo una proyección nacional, tuvo una presencia grande en los medios y lo eligió después Patricia Bullrich para acompañarla. Tienen una relación cercana y se llevan muy bien. Y con una campaña que en ese momento en Mendoza estuvo muy direccionada también a los jóvenes, por eso también muchos emparentaban, si querés, el resultado que tuvo Petri en Mendoza con todo el fenómeno que venía generando Javier Milei. Está muy bien lo que planteás de la afinidad con Patricia Bullrich, porque atención, porque ahí hay una línea de qué va a pasar con las Fuerzas Armadas en el combate sobre todo contra el narcotráfico. Están los proyectos hace muchísimo tiempo, lo tiene Patricia Bullrich, lo tenía también con diferencia Rodríguez Larreta, de cambiar la ley de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas puedan no como actores de policía, pero sí en ayuda en muchas cosas estratégicas y demás, poder combatir contra el narcotráfico. Bueno, Petri entonces en defensa, Bullrich en seguridad. Se tejen muchas especulaciones, pero lo que sí está claro es que ya no es área de la vicepresidenta, que se atribuía, autoatribuía o se lo atribuía a Milei, todo este área de seguridad, Gaby. Esta área de seguridad quedaba en manos de Villarroel. Voy a publicar un tuit, voy a compartir un tuit de Andrés Malamud a modo de muestra. Está habiendo mucho ruido en redes en relación a esto, a esta decisión de Milei de que el área de seguridad y de defensa quede en manos de Bullrich y de Petri y ya no tenga la seguridad en sus manos Victoria Villarroel. Dice Andrés Malamud, vivísimo Milei, pone la represión en manos de la casta y preserva a los nostálgicos de la dictadura. Los que conocemos a Andrés Malamud, está con mucha ironía diciendo esto. Hay muchos tuits de personas muy conocidas que están de una manera u otra dando a entender que están acusando recibo de que la vicepresidenta ya no tiene, Carlos, el lugar que iba a tener. Totalmente, ¿no? totalmente así. ¿Qué significa este desplazamiento y qué nos puede traer de nuevo, no? Acá hay dos cuestiones. Así como hablamos, digamos, de una postura más dura en materia de seguridad, diría que es una postura más moderada en términos de defensa, ¿no? Sí. Por todo lo que tiene que ver con el debate de el involucramiento de los militares durante la represión ilegal en la dictadura. ¿Okay? Parece que esto es la visión más institucional que con distintos matices llevaban todos los gobiernos hasta acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, la aparta, digamos, prácticamente que le saca, digamos, todas las fichas para una Victoria Villarroel que, más allá, digamos, de esa postura particular, para Milei, creo que Milei la está imaginando como un riesgo, ¿no? Digamos. Como un riesgo. Claro, porque viste que hay mucha gente que dice, bueno, Milei en 6 meses le explota todo, se tiene que ir, entonces viene Villarroel. Entonces pareciera que Milei tomó nota de esto y empezó a desconfiar un poco de la autonomía de Villarroel en sus contactos políticos. Y por lo tanto no le dio nada, digamos que la frizó. Y por ahora tiene nada más que la vicepresidencia, teniendo en cuenta que además podría haber una especie de acuerdo entre peronistas y radicales como para que directamente no controle nada de la Cámara. ¿Puede pasar algo, Gaby y Rubén, con esto? Digo, para tratar de entender lo que nos puede traer también, Carlos, ¿no? Este desplazamiento de dos personas como Petri y como Bullrich al mando, a cargo. Bullrich ya estuvo, o sea que no habrá un rechazo ni de parte de la gente de la Libertad Avanza ni de parte de Juntos por el Cambio, claro, o de ese electorado. ¿Qué puede pasar, no, con Victoria Villarroel ya desplazada al área del Senado? No sería la primera vez que presidente y vice tienen una relación conflictiva. Esto sin asumir, sin haber asumido. Sin ¿no? haber asumido en este caso. Están haciendo esfuerzos ahora para empezar a decir, no, está todo bien. Los hechos demuestran de que hubo ahí una ruptura, de que estaba todo bien. En tiempo presente, ¿no? Que hay que hubo y que la ruptura Sigue. se dio. Que hay una distancia distinta a la que tenían en plena campaña electoral. De hecho, dicen que ya en la campaña hubo gestos de Villarroel que empezaron a generar ruido. Aparecieron afiches, por ejemplo, con su propio logo, ¿sí? De B corta, en algunas banderas, y eso generaba como que se cortó algún tipo de sola. resquemor. Sí, entonces dijeron, ojo con esto. Y en el ojo con esto, a ver,
Milei está haciendo ojo con esto, ojo con Macri, ojo con Villarroel, ojo con los peronistas también que se está acercando, pero ojo, porque algunos le dicen ojo, entonces está teniendo demasiados cuidados por todos lados. Con Villarroel yo creo que va a ser una relación que mientras que Villarroel cumpla su rol de estar en el Senado, va a fluir todo bien, mientras Villarroel quiera tener peso político, va a empezar a generar un poco de ruido. Bueno, Lo dijo Gabriel recién, esto es normal, ¿eh? Esto es normal, pero cuando están en ejercicio, todavía no asumieron. Y Claro, esto por lo eso, que pasa es que por eso lo tenemos que poner en palabras, ¿no? Está pasando claro. de antes. El carácter de Milei, de alguna manera, como bien lo explicó Gabriel recién, precipita esta cuestión. La personalidad de más allá de los roces, del área de defensa, que con quién terminó cerrándola Milei, que también, ojo, ahí hay toda una definición de acuerdos y de alianzas. Pero lo que sí es cierto es que ya venía este protagonismo extremo. ¿Recuerdan ustedes lo que fueron los saldos y los análisis de los debates? En el debate de Villarroel con Rossi fue impresionante la diferencia. Esto ya había generado ruidos en ese momento. El vicepresidente para el presidente es lo mismo que el delfín para el rey. A ver, siempre es un enemigo potencial a la vista de que su protagonismo tiene que quedar ahí, calmado. Claro. La verdad que estaba todo dado como para que esto sucediera. Insisto, sobre todo porque además Milei, con el poder o con los sectores de poder que le había dado a Villarroel, tenía que cerrar otros acuerdos. A ver, está claro que la gente que está con Milei, ya sean de la Libertad Avanza, Carlos, como los que apoyan, los que tienen que ver con Schiaretti y los que tienen que ver con Juntos por el Cambio o con el PRO, están de acuerdo con esto, les parece mucho más razonable. Incluso algunos dicen en off, es más democrático, como si hubiera un riesgo democrático. Totalmente así. Como que hoy, digamos, Milei en ese punto sería un poco más moderado. Digamos, Más ¿no? moderado, Claro, ahí está. El tema es lo que ella representa, qué significa que quede desplazado, Sí, ¿no? totalmente. ¿Qué puede pasar con eso? Bueno, a ver, si no tiene, digamos, resortes de poder reales, es como un poco decía Gaby, está, digamos, totalmente sectorizada. Como se dice habitualmente, queda para tocar la campanilla en el Senado y nada más. Sí. ¿no? Bueno, como de tiene hecho, que quedar un vicepresidente, ¿no? Si la lógica es el miedo a que Milei en 6 meses por crisis política se va, Villarroel tiene los mismos o incluso menos soportes políticos que Javier Milei para seguir en todo caso ella con el Tengo que gobierno. interrumpir esta conversación que es súper interesante para contar